Bienvenidos a un viaje que desafiará los límites de vuestra imaginación y de la física misma. Hoy vamos a hacer un video un poco diferente de lo que habéis visto habitualmente en este canal. Hoy nos vamos a adentrar en los dominios de uno de los objetos más populares y a la vez más aterradores e interesados del universo, los agujeros negros. Pero quiero dejar algo claro desde el principio. Mi intención hoy no es aburriros contando las mismas cosas que la mayoría de las personas ya saben. No vamos a perder mucho tiempo con los datos estándar que encontráis en cualquier búsqueda rápida, como el hecho de que su gravedad es tan intensa que ni la luz puede escapar o simplemente que son muy grandes. Mi objetivo es ir mucho más allá. Quiero descubriros datos increíbles, contraintuitivos y profundamente efectivos que caracterizan a estos monstruos cósmicos. Secretos que la ciencia ha ido desvelando y que la mayoría de la gente ignora por completo. Sin embargo, para asegurarnos de que nadie se pierda en este viaje, voy a resumir muy brevemente los puntos más importantes para aquellos que podáis ser nuevos en este tema y no sabáis mucho sobre ellos. Consideradlo vuestro pasaporte para entrar en el agujero negro. Los agujeros negros son regiones del espacio-tiempo donde la gravedad es tan extrema, tan absolutamente densa, que nada, y repito, nada puede escapar de su atracción, ni siquiera la luz, que es lo más rápido del universo. Normalmente se forman cuando estrellas masivas, mucho más grandes que nuestro Sol, colapsan bajo su propio peso al final de sus vidas. Justo en el borde de esta región se encuentra el horizonte de sucesos. Imaginadlo como la frontera invisible, el punto de no retorno. Cruzar esa línea significa despedirse para siempre del universo exterior. Lo que hace a los agujeros negros tan fascinantes es que no son solo objetos en el espacio, distorsionan el tejido del espacio y el tiempo mismo a su alrededor. Y en su centro, según nuestras teorías actuales, yace la singularidad, un punto de densidad infinita donde todas nuestras leyes de la física, todo lo que creemos saber sobre el funcionamiento del universo, se rompe por completo. Finalmente recordad que vienen en varios tamaños, desde agujeros negros estelares, unas pocas veces más masivos que el Sol, hasta los gigantes supermasivos, monstruos que contienen millones o miles de millones de masas solares y que habitan en el centro de casi todas las galaxias, incluida la nuestra. Ahora que todos estamos en la misma página, que empiece el verdadero viaje hacia lo desconocido. Aquí comenzamos con el primer dato verdaderamente interesante que mucha gente no sabe. Existe una idea generalizada de que acercarse a un agujero negro significa una muerte instantánea y dolorosa. Y es cierto, pero solo en parte. Si alguna vez tuvieras la mala suerte de caer en un agujero negro, no serías espaguetificado inmediatamente. Al menos, no si eliges bien tu agujero negro. Si caes en uno de los gigantes supermasivos, la experiencia sería sorprendentemente diferente. La espaguetificación, ese proceso donde la gravedad tira tan fuerte de tus pies en comparación con tu cabeza que te estira como un fideo, solo ocurre de forma inmediata y brutal en los agujeros negros estelares, los más pequeños y compactos. Así que técnicamente podrías caer en un agujero negro supermasivo, hacer que tu cuerpo pase el horizonte de sucesos y sobrevivir, al menos por un tiempo. Con estos gigantes, la fuerza de marea, la diferencia de gravedad en el horizonte de sucesos es sorprendentemente débil. El horizonte está tan lejos del centro, donde está la verdadera singularidad, que la diferencia de fuerza gravitacional entre tu cabeza y tus pies sigue siendo mínima en ese punto. Apenas notarías la transición al cruzar la frontera. No habría desgarros dramáticos ni dolor agónico, solo la comprensión silenciosa de que has entrado en un lugar del que nunca podrás salir. Solo mucho más tarde, a medida que te acercas inevitablemente al centro de la singularidad, esas fuerzas de marea aumentarían hasta destruirte. Con un agujero negro estelar, sin embargo, todo es mucho más compacto y extremo desde el principio. Allí serías estirado y despedazado incluso antes de alcanzar el horizonte de sucesos. Así que, irónicamente, el tamaño hace la diferencia crucial para tu supervivencia temporal. Y esto nos lleva directamente al siguiente efecto extraño y totalmente surrealista que ocurre cuando te acercas a la frontera de un agujero negro. Imagina que estás flotando en tu nave, justo afuera pero muy cerca del horizonte de sucesos. El espacio-tiempo está tan extremadamente curvado aquí que la realidad se vuelve completamente delirante. Algo surrealista sucede con tu visión. Podrías literalmente ver tu propia espalda. Míralo de esta manera. La luz, los fotones, que normalmente viajan en línea recta por el universo, son forzados a seguir caminos curvos por la inmensa gravedad. Cerca del horizonte de sucesos, esta curvatura es tan extrema que la luz puede orbitar el agujero negro. Los fotones que emanan de la parte posterior de tu cabeza o de tu espalda no toman un camino directo hacia el espacio vacío detrás de ti. En su lugar, son desviados alrededor del agujero negro por la curvatura del espacio en un arco que finalmente los lleva de vuelta directamente hacia ti. Esto significa que los rayos de luz de tu espalda podrían literalmente doblarse alrededor de tu cuerpo y entrar en tus ojos desde el frente. Verías tu propia nuca, tus hombros desde atrás, quizá incluso todo tu contorno deformado desde un ángulo imposible. Sería como estar en una sala de espejos cósmica.
pero sin necesidad de espejos físicos. La gravedad misma dobla la luz de tal manera que te conviertes en tu propio observador, atrapado en tu propia imagen reflejada por el espacio-tiempo. Mi siguiente punto probablemente no sea un hecho revolucionario para todos los que hayan estudiado un poco de física, pero aún así quería incluirlo porque es uno de los aspectos más profundamente bizarros de la realidad. Se trata del tiempo y lo que sucede al cruzar el horizonte de sucesos. Imagina que estás en tu nave segura, a una distancia prudencial, viendo a alguien o una sonda caer hacia un agujero negro. Desde tu perspectiva segura verías algo extremadamente extraño. A medida que el objeto se acerca al horizonte de sucesos, parece ralentizarse. Sus movimientos se vuelven cada vez más lentos y pesados, como si alguien estuviera reproduciendo una película en cámara lenta extrema. Cuanto más se acercan al borde invisible, más extremo se vuelve este efecto. Y entonces, se congelan completamente. Desde tu punto de vista, la persona nunca llega a cruzar el horizonte de sucesos. Permanecen allí, por así decirlo, congelados en el tiempo para siempre en la frontera. Además, la luz que emiten se estira por la gravedad, volviéndose más roja y oscura, hasta que finalmente se vuelven invisibles para tus instrumentos. Para ti, el viaje termina en la frontera. Pero ¿qué pasa con la persona o la sonda que cae? Ellos experimentan algo completamente diferente. Desde su punto de vista, pasan el horizonte de sucesos normalmente, sin detenerse, sin notar ninguna ralentización. El tiempo continúa fluyendo para ellos de manera constante mientras caen hacia el interior. Es una paradoja de la relatividad, dos realidades completamente diferentes, ambas verdaderas al mismo tiempo dependiendo de quién esté mirando. Mientras que para ti afuera el tiempo esencialmente se detiene en la frontera, para ellos la caída continúa. Y esto nos lleva a cómo el tiempo se comporta de manera completamente errática alrededor de los agujeros negros, funcionando casi como una máquina del tiempo natural. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, la gravedad no solo deforma el espacio, sino también el tiempo. Y los agujeros negros son los laboratorios más extremos para esto. Cuanto más te acercas a un agujero negro, más lento pasa el tiempo para ti en comparación con el resto del universo. Por ejemplo, si pasaras solo una hora, según tu reloj, orbitando muy cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo, cuando regresaras a la Tierra podrían haber pasado años, décadas o incluso siglos, dependiendo de lo cerca que hubieras estado de la frontera. Esto no es ciencia ficción, es física medible y comprobada. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional envejecen una fracción de segundo más lento que las personas en la Tierra, debido a su velocidad y a estar más lejos de la gravedad terrestre. Pero este efecto se amplifica dramáticamente y de forma monstruosa alrededor de un agujero negro. Teóricamente podrías viajar hacia el futuro simplemente pasando tiempo cerca de un agujero negro, y luego regresando. Imagina orbitar un agujero negro durante lo que te parecen unas pocas horas gélidas. Vuelves a subir a tu nave espacial, vuelas de regreso a la Tierra, y de repente han pasado 1000 años. Toda la humanidad ha evolucionado, civilizaciones enteras han surgido y caído, la tecnología es irreconocible. Mientras tú no has envejecido ni un solo día más que esas pocas horas, muchos probablemente ya estéis familiarizados con este efecto por la película Interstellar, donde los astronautas experiencian exactamente este fenómeno de forma dramática. Pero cuidado, esto es un viaje de ida, solo funciona en una dirección, saltas hacia el futuro, pero no hay forma de volver al pasado. Tus amigos, tu familia, todos los que conocías, todos estarían viejos o muertos hace siglos, mientras que para ti apenas ha pasado tiempo. Es una soledad eterna en un futuro que ya no es el tuyo. Otro hecho absolutamente fascinante es que los agujeros negros, esos lugares de silencio eterno, en realidad emiten un sonido. Y esto es sorprendente porque se supone que en el vacío del espacio hay un silencio absoluto, ya que no hay aire para transmitir las ondas sonoras clásicas. Pero estos no son sonidos en el sentido tradicional que podríamos escuchar con nuestros oídos. Son ondas de presión reales y masivas que un agujero negro activo envía hacia el gas caliente circundante de un cúmulo de galaxias. Estas ondas se crean cuando la materia cae en el agujero negro, y parte de ella es expulsada en forma de enormes chorros de plasma, a velocidades casi lumínicas. Este proceso comprime y expande rítmicamente el gas caliente a su alrededor, funcionando de manera muy similar a cómo las ondas sonoras se mueven a través del aire en la Tierra. El agujero negro supermasivo en el centro del cúmulo de galaxias de Perseo es particularmente famoso por esto. Allí, los astrónomos de la NASA y otras agencias fueron capaces de medir ondas de presión reales. Su frecuencia es asombrosamente baja, millones de veces más baja de lo que el oído humano puede percibir. Sin embargo, matemáticamente corresponden de manera inequívoca a un tono musical específico. Es, literalmente, el sonido de pitch más bajo jamás medido en todo el universo. Para hacerlo audible para nosotros, los investigadores de la NASA tuvieron que procesar los datos y aumentar enormemente las frecuencias. El resultado de esta sonificación es sencillamente gélido. Suena como un gemido o un rugido profundo.
misterioso y quejumbroso, casi como si el agujero negro estuviera vivo e inquieto en la oscuridad. En los próximos segundos voy a reproducir ese sonido para vosotros. Lo que vais a escuchar es una sonificación real y procesada de los datos de ondas de presión de un agujero negro real, profundo en el universo. Es algo bastante loco y aterrador cuando te detienes a pensarlo. Escuchad el rugido de la oscuridad. Es el sonido de la gravedad misma, haciendo vibrar el tejido del gas intergaláctico. A continuación, quiero hablaros sobre algo que desafía la imagen de inmortalidad que tenemos de estos objetos, la esperanza de vida de los agujeros negros. Porque si ellos también, eventualmente morirán. Los agujeros negros parecen indestructibles, eternos, absolutos, monstruos cósmicos, que devoran todo y permanecen para siempre. Pero incluso estos titanes tienen una fecha de caducidad impresa en su naturaleza cuántica. El legendario físico Stephen Hawking descubrió que los agujeros negros no son totalmente negros, en realidad emiten una forma sutil de radiación, la ahora llamada radiación de Hawking. ¿Cómo funciona este proceso gélido y complejo? Justo en el horizonte de sucesos, debido a fluctuaciones cuánticas del vacío, parejas de partícula-antipartícula se crean constantemente de la nada. Normalmente estas parejas se aniquilan entre sí inmediatamente, devolviendo la energía al vacío. Pero en el horizonte de sucesos puede suceder algo extraordinario. Una partícula cae dentro del agujero negro, mientras que la otra escapa hacia el espacio exterior. Para preservar la conservación de la energía, la partícula que cae debe tener energía negativa desde la perspectiva del exterior, lo que significa que el agujero negro pierde una fracción minúscula de su masa. La partícula que escapa es la radiación de Hawking, y así, el agujero negro pierde energía y masa muy lentamente. Lo loco de esto es que el proceso no es lineal. Cuanto más pequeño se vuelve un agujero negro, más caliente se vuelve y más rápido se evapora. Es un ciclo que se acelera al final. Pero no os equivoquéis, los plazos son absurdos. Un agujero negro estelar típico tardaría una cantidad insondable de tiempo en evaporarse por completo, aproximadamente 10 elevado a la potencia de 67 años. Eso es un 1 seguido de 67 ceros. ¿Y los agujeros negros supermasivos? Bueno, ellos tardan muchísimo más. 10 elevado a la potencia de 100 años, o incluso más. Para poner esto en perspectiva existencial, nuestro universo entero desde el Big Bang hasta hoy tiene solo 13.800 millones de años. Eso es 10 elevado a la potencia de 10 años. El tiempo que tarda un agujero negro supermasivo en evaporarse es tan absurdamente largo que los números pierden todo su significado humano. No podemos ni empezar a visualizarlo. En todo nuestro universo observable, hay aproximadamente 10 elevado a la potencia de 80 átomos. La vida de un agujero negro es más larga que esa cantidad de átomos. Es literalmente inimaginable. Toda la historia humana, todas las civilizaciones, todas las estrellas que han brillado y brillarán, todo esto no es ni siquiera el parpadeo de un ojo en comparación con la gélida y eterna vida de un agujero negro evaporándose silenciosamente, en la oscuridad total. Y lo más loco, lo más profundo, es que los agujeros negros serán los últimos objetos supervivientes del universo. En un futuro inimaginablemente distante, todas las estrellas se habrán apagado. No nacerán nuevas estrellas, porque todo el gas se habrá usado o dispersado. Los planetas se desintegrarán, las galaxias se disolverán en el vacío en expansión. El universo se volverá gélido, oscuro, vacío y muerto. Y entonces, solo quedarán los agujeros negros, reinarán como los últimos remanentes gélidos de un cosmos que alguna vez estuvo lleno de luz y vida. Serán los guardianes solitarios de la vacuidad absoluta. Trillones de años pasarán mientras se evaporan sutilmente, uno por uno. Y al final, después de que el último agujero negro supermasivo se haya evaporado por completo, habrá un flash colosal final, una última explosión de energía y radiación pura que marcará el adiós del último objeto estructurado del cosmos. Y después, nada. Oscuridad absoluta. Un universo sin materia, sin estructura, sin tiempo medible. Solo radiación extremadamente diluida y fría en un espacio eternamente en expansión. Este es el verdadero final del universo. No con un estallido, sino con el susurro gélido y final de un agujero negro moribundo. Espero que hayáis aprendido algo nuevo con este viaje hacia los límites de la realidad y de la física. Los agujeros negros son mucho más que simples destructores. Son espejos de la naturaleza gélida y bizarra del espacio-tiempo mismo. Quizás haga más vídeos como este en el futuro explorando otros rincones extraños del cosmos. Si os ha gustado, por favor, hacedmelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero veros en el próximo video. Hasta entonces, seguid mirando hacia las estrellas.